dejado de con mi mamá. Yo ya vivía sola. Mi mamá vivía también sola en su casa. Entonces fue cuando decido venirme a Estados Unidos. Digo, bueno, pues sí. Y pues me encuentro con una realidad, Miss, así de que, ay, al principio era, no, pues te voy a conseguir trabajo en un restaurante. El primero fue Taco Palenque. Ok. Entonces fue así como, al principio que llegué dije yo, ay no, pero en un restaurante, o sea, pero yo soy maestra. Y luego fue muy complicado, Miss, porque también la gente se burla, se ríe de ti porque ni siquiera sabía cómo doblar burros o tacos, no sabía cómo meterlos en el aluminio. Ok. Para estar como en la línea de la comida, inclusive hasta me quitaban, como, ay, mira, si quieres tú empaca, nosotros las hacemos. O la gente aquí yo veo que como que te quiere dar órdenes aunque no sea el jefe, o son muy feos a veces en su mayoría, entonces como que yo decía, ay no, porque estoy aquí, o sea, como decía, ¿por qué no dije que no? O sea, que pues yo tenía mi profesión. En un principio sí le dije a Miss que no estaba segura de venirme porque yo presenté examen para una dirección, para ser directora. Entonces estaba esperando los resultados y yo le dije a mi esposo, si obtengo buenos resultados, pues yo me quedo, porque pues yo quiero ser directora. Pero al final quedé muy abajo en los resultados y se tardan mucho para, sí, como entregarte una plaza y tienes que volver a irte afuera a un municipio hasta que logres llegar a Durango. Es el mismo proceso. Entonces dije, ay, no, otra vez estar fuera y venir y el sueldo no es muy bueno. Y dije, no, mejor pues me voy. Y entonces, total, mis que en Taco Palenque la verdad me esforcé, pues mi personalidad es esa, como soy muy ordenada, hago las cosas bien, y hasta que la manager general empezó como a observarme, y luego ya me dio el puesto de asistente de manager. Es que yo era de las que llegaba a mí y ordenaba toda mi área, hasta la limpiaba, o sea, le echaba así cloralex y la barría, o sea, como que me gustaba todo en orden y que estuviera bien, porque las dejaban, había mucho desorden a veces en las áreas. Tenía todo, entonces como que me empezaba a observar ella y me dio de asistente y después de poquito se fue el manager y me dejó a mí de manager del turno de la tarde. Y el dueño de Taco Palenque, de aquí de Interstate 10, se me acercaba y me decía, oye, eres maestra, ¿verdad? Y yo, sí. Ay, sí, es que sí observo que eres muy organizada, que sabes tratar a la gente, y me gustaba mucho, me gustaba mucho dirigir y ordenar y meterme también al trabajo, no nada más estaba en la oficina, o sea, me gustaba mucho esa parte. Pero luego ya después empiezo a ver como que digo, ay no, el sueldo es muy poco, o sea, para lo que estoy haciendo. Y es cuando dice mi esposo, oye, van a abrir un Texas Roadhouse acá por Dominio, nuevo, empezar desde cero. Y pagan más. Entonces dije, ay, pues voy a ir a ver como otra oportunidad. Ok. Y me voy a Texas Roadhouse y pues hay todo en inglés, o sea, ayer aprender las recetas en inglés, te entrenaban en inglés, ahí son onzas, ahí son libras, desde poner o sea, es otro nivel más arriba que Taco Palenque, porque ahí haces recetas desde cero. Entonces era de poner la báscula y que ponerte a hacer las recetas a medir los ingredientes y todo, con precisión. Sí. Entonces me hice muy buena, en la área que, pues donde me pongan, o sea, donde me pongan siempre, como que aquí en Estados Unidos empecé a descubrir que tenía muchas habilidades y donde me pusieran aprendía rápido. Ok. Entonces era muy buena en esa área que siempre me pasaba lo mismo en los trabajos, ya no me querían soltar, me ofrecían más dinero, más horas,
Inclusive a veces yo decía, ay, es que no quiero. Ándale, Andrea, venos a ayudar. Y lo bueno, y también me pasó en Taco Palenque antes de que fuera manager, la manager general. Lo que yo quisiera, Miss. Me quiero ir de vacaciones. Sí, Andrea, está bien. Oiga, necesito más dinero. Sí, te voy a aumentar $1. Oiga, quiero este horario. Ay, lo que tú quieras. O sea, siempre me pasa lo mismo en los trabajos. Y llegué a Texas igual. O sea, cada año pedía mi aumento y me lo daban. Y luego empecé a aprender casi todo el restaurante y me querían dar más horas. Y a veces yo decía, ay, no puedo. Algo me inventaba porque no quería ir. Y luego ya fue cuando dije, no, o sea, encontré en la escuela Pineapple para a mi profesión. Para practicar tu profesión. Ajá, entonces ya fue cuando dije, no, pues me voy ya, o sea, ya esto es ya al fin logré la meta de llegar a mi profesión. Ok. Pero cuando llego a Pineapple, yo iba de auxiliar de la maestra. Ok. Y era el único puesto que estaba abierto, todavía no abrían como un puesto de maestra. Y me fui, pero la verdad la situación fue súper complicada, o sea, porque la maestra era como muy controladora. Entonces ella no me dejaba hacer muchas cosas. O sea, si yo quería hacer algo, me decía, no, 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 eso no. Y luego, bueno, quería hacer otra cosa. No, eso tampoco. Y luego hacían ciertas conductas con los niños que no estaban correctas y como que yo no podía, era como ir en contra de mí. Y fue una relación muy complicada porque desde un principio la maestra como que no me hizo parte de. Entonces dije, no, esto no es sano, yo me retiro. Y la directora también me dijo, ¿Cuánto tiempo estuviste ahí en Pineapple? y mis bien poquito, como 2 semanas. Ah, ok. Sí, y fue un proceso muy largo porque para entrar ahí, o sea, tenía que ir a sacarme huellas, me investigaron que no tuviera como antecedentes. Muchos Fui a un requisitos. curso, muchísimos, un curso de primeros auxilios. Fueron muchos requisitos para poder una entrevista, llevar mi papelería, platicarles así como mi experiencia laboral. Fueron muchos requisitos para que nada más durara 2 semanas. Ok. ¿Y en los otros trabajos cuánto tiempo duraste? Por ejemplo, en Taco Palenque o en Texas Roadhouse. En Taco Palenque duré como casi los 2 años, 2 años. ¿Y en Texas Roadhouse? En Texas, como 2 también y 2 años más o cachito. menos, ok. Sí, sí. Y en Pineapple, y también había gente complicada, o sea, en todos los trabajos. Claro. Sí, y tengo algo, no sé por qué, muy peculiar, que siempre que llego a un trabajo le caigo mal a una mujer. Siempre es a las mujeres, Entonces es muy complicado porque te ponen trabas, porque reclaman, porque te dan más horas a ti que a ellas, ponen a gente en tu contra. Siempre me pasó eso en los trabajos. ¿Por qué sientes que siempre es con una mujer ese tipo de conflicto? O sea, ¿eso nunca lo veías, por ejemplo, con algún compañero hombre? ¿Solamente, al menos con una mujer, sentías ese tipo de conflicto? Sí, con los hombres me llevaba súper bien, Con los hombres muy bien. Más bien, siempre era una mujer en los trabajos. Una, siempre. ¿Qué Pero tipo de conflictos crees que o se te presentaban en tus trabajos? pues, por ejemplo, llegué a Taco Palenque. Entonces me pusieron la primera vez como a ayudarle a empacar a la del drag. Era una gringa. Y luego ella lo que hacía era sacarme las cosas, de la bolsa. O sea, ella era como muy perfeccionista. Entonces ella las acomodaba otra vez y ya le entregaba la orden. Con el tiempo, después ya quería que estuviera ahí con ella, porque me hice muy buena, entonces era como, y llegaba puntual en las mañanas. Entonces ya era como, ay, Andrea, aquí quédate, Andrea, ayúdame. O sea, ya cambió su actitud. Ok. Pero luego, por ejemplo, me tocó que yo estaba en la tarde de manager y yo llegaba 15 minutos antes para checar que las cajas no les faltara dinero,
las temperaturas, el personal, todo, mis llegaba antes. Y pues yo me quería ir a las 11, mis. Entonces llegaba la manager de la noche, que era una muchacha que me enseñó en su momento en la mañana a hacer los tacos y Te entrenó. hacer varias cosas ahí. Y ella llegaba bien tarde y luego quería que me quedara a ayudarle. Entonces yo decía, pues no, ¿verdad? Porque pues, ¿cómo me voy a desvelar y no dormir y al otro día estar aquí en la tarde? O sea, pues cada quien tiene que ser responsable de su turno. Sí. Y luego un día había basura allá afuera, que hasta inclusive mi esposo le dije, porque no teníamos mucho personal, y le dije a mi esposo cuando llegó, ay, ayúdame a llevar la basura al contenedor para dejarle limpio. Tienes que dejar completo y limpio al otro turno. Entonces, ella se dirigía conmigo así de que, oye, ¿y qué pasó con la basura de afuera? Pero con ella en la mañana nos llevábamos bien, mis. Ya cuando me hice manager ahí fue el conflicto. No sé si porque a ella le dieron la noche y a mí la tarde o qué pasó. Okay. Entonces yo le decía, oh, espérame, sí te la voy a retirar, no la voy a dejar ahí. O sea, yo sé cuáles son mis funciones. O llegaba a mí y me decía, ahorita vuelvo, ¿me puedes cubrir tantito? Y yo decía, pero yo acabé mi turno. O se enojaba a mí si no me quedaba. O, por ejemplo, también me pasó en Taco Palenque otra señora que me decía, no le hables a esas. Y si le hablas, así como yo ya no te vuelvo a hablar. Y yo decía, oye, pues no eres mi mamá, o sea, yo soy una niña. Y, por ejemplo, pues yo les hablaba a todas y me dejó de hablar Entonces era como muy incómodo ir así todos los días y trabajaba precisamente con ella, porque nadie quería trabajar con ella. Y yo al principio la sobrellevaba. Cuando llegó a Texas Roadhouse, llega una señora después que yo, que decían no sé, que tenía algo que ver ahí con en ese tiempo como el asistente del manager, y el asistente del manager siempre cedía a hacer lo que ella quería. Entonces ella empieza a ver que a mí me dan más horas, más posiciones, y ella empieza como a exigir lo mismo a mí. Porque una vez yo me cuestioné, bueno, ¿por qué le caía mal a esa señora si no le hice nada? O sea, pues ese era su problema, que yo tenía más horas que ella, o me hablaban más a mí que a ella. Entonces empiezo a identificar así tipo situaciones con mujeres, pero aquí porque le digo a mi esposo que yo en mi trabajo nunca tuve ese tipo de problemas. O sea, allá es muy diferente. Ok, entonces... Y pues y luego llegó a Pineapple y la maestra igual. Entonces yo decía, ay no, ¿por qué genero este tipo de...? ¿Qué es lo que le digo, que llego también con mi cuñado y pasa lo mismo? Ok. Y decía mi hermana, a lo mejor tienes algo especial o algo que quisieran ellos tener. Okay. Y pues yo digo, pues... Y entonces ahorita el sentimiento que tú tienes ahorita es ese, porque cuando yo voy a un trabajo siempre hay alguien que se siente incómoda con lo que yo hago, especialmente mujeres. ¿Ese es ahorita el sentimiento que tú estás teniendo? ¿O cuál es ahorita tu situación de que te está preocupando, que no te tiene contenta? Pues más bien, que no tengo como, o sea, como que no sé hacia dónde voy, o sea, porque llego o sea, pues también me fui a Amazon, como ya no quiero estar en Pineapple, pues me voy a Amazon, ¿verdad? Por los beneficios y que estaban pagando mejor y todo, pero es esa parte donde yo digo, pues yo no quiero eso, o sea, en realidad yo quiero tener un negocio, yo quiero, o sea, no sé qué realmente quiero, pero digo, yo quiero hacer algo que me haga feliz, o sea, como cuando me sentía que era directora. Ok. Algo que me haga feliz. Que te llene, que te haga feliz, que estés contenta con lo que estás haciendo. Y por ejemplo, en Amazon ahorita tampoco sientes ese sentimiento de que te haga feliz lo que estés haciendo ahí. No, y también, por ejemplo, yo y mi esposo somos iguales, en ese sentido, que a donde llegamos, pues somos muy responsables, trabajamos,
Entonces siempre tenemos muy buenas retribuciones por eso. Y en Amazon igual, o sea, me he desarrollado bien, he aprendido, pues no me voy al baño constantemente, no tengo estoy con el celular, o sea, sé respetar las reglas de un trabajo. Entonces también nos ha ido bien, pero el punto es que digo, ay, pues se me ha hecho como muy 10 horas diarias haciendo lo mismo porque son repeticiones, 6 días a la semana. Entonces yo digo, no, es que a mí esto no me hace feliz aunque sea bueno el pago, los beneficios. Entonces como que yo digo, es que yo no nací para esto, o sea, como que nací para algo más. Ok. Ajá. Tienes habilidad para hacer cosas más que, por ejemplo, trabajar en un trabajo rutinario con un horario preestablecido, etcétera. Ajá. Hace ratito me decías que te quieres volver a sentir feliz, por ejemplo, como cuando eras directora. ¿Cómo te sentías? Descríbeme tus sentimientos. ¿Cómo te sentías en ese tiempo que sientes que estabas feliz? ¿Cómo era tu Pues rutina? ¿De quién estabas rodeada? Etcétera. Pues, por ejemplo, pasaban por mí, bueno, yo llegaba ahí a un punto donde nos recogía una miss de telesecundaria y llegaba otra maestra de preescolar también, éramos 2 maestras de preescolar, la maestra de telesecundaria y una de primaria. Y el camino era muy ameno, Miss, porque las maestras eran súper agradables, todas eran, bueno, menos la de preescolar, ella estaba casada, pero yo estaba soltera y las otras Miss, ya eran maestras de 40 años, pero eran solteras también y tenían sus hijos, pero eran muy agradables, Miss, así que se iban de fiesta con sus amigas y que conocían a un chico y era muy amena la plática. Nos íbamos muy risa y risa de ida y de venida. Entonces ya llegando a Madero, pues cada quien la dejaban en su ranchito, por así decirlo, ¿no? Pues aquí nos quedábamos, yo me quedaba primero y luego ya otra maestra de preescolar. Yo y la de primaria estábamos en el mismo ranchito. La maestra de preescolar un poquito más adelante, en un ranchito más adelante, y la de secundaria sí iba más al fondo. Entonces ya yo me bajaba mis y pues yo llegaba en las mañanas, tenía que llegar, pues llega como a las 8 de la mañana porque abría el kinder, ¿verdad? Yo ya tenía que estar ahí porque soy la que abre la puerta, no puedo llegar tarde. Recibía a los niños, pues si había algún asunto con las mamás, pero yo ya tenía previamente mi cronograma de actividades, pues que había que hacer honores a la bandera, las actividades que tenía que hacer. Me gusta mucho estar sola, no me gusta, ya identifiqué eso, trabajar en equipo. Ok, eso es un dato interesante, ¿eh? Que tienes que tomar en cuenta. Sí, Ok. no me gusta trabajar con alguien más, porque siempre es algo como de choque, de conflicto. O sea, me gusta estar sola. Entonces yo estaba sola en ese jardín con puros niños. Ok. Entonces me gustaba mucho, por ejemplo, Ya pues ya las actividades con los niños. Al final, en por ese ejemplo, tiempo, por ejemplo, ahí fue cuando la directora que tenías, o más, no, más bien, la jefa que tenías era que los apoyaba mucho con recursos y todo eso. ¿Ese fue el tiempo que hace ratito me platicabas? sí, la supervisora ya Sí. está en Francisco y Madero, que está, pues es como la sede ahí, como Ok. el municipio grande y luego ya los ranchitos. Ella nos gestionaba los recursos, ya nos llegaba el dinero y ya pues yo tenía que ir a los lugares a cotizar las necesidades del jardín, si le faltaba chapas a los baños, si le faltaba pintura, quién nos iba a hacer las letras del jardín de afuera, Ok. que hay que pintar las bardas, todo eso. Ese tiempo sería el que tú describirías como en el que te has sentido más contenta, más feliz, etcétera. Sí, esa Ya, parte es como que todavía yo me estabas sentía, soltera ahí, ¿verdad? sí, Ok. sí, soltera, yo hacía, también me gustaba mucho, por ejemplo, salía de ahí y llegaba a mi casa con mi mamá y todo, y yo en la tarde me iba al gimnasio, sí o sí, yo me iba al gimnasio porque me gusta mucho hacer spinning. Ok.
Entonces yo iba a un gimnasio donde era muy familiar porque el dueño, ahí iba su hermana, iba su mamá, iba su esposa, entonces era también un ambiente muy agradable. Ok. Yo llegaba, saludaba a todos y platicaba y me ponía a hacer spinning. Hasta 2 horas me duraba ahí. Me hablaba mi mamá, ¿sigues en el gimnasio? Y yo, sí. Y todavía me gustaba mucho ir. Ok. Aunque había gimnasios con más cosas. No, ahí me sentía muy en familia, como me gustaba mucho ir a platicar ahí. Pero en el jardín de niños, pues sí era de estar ideando como, ay, y si ahora para Navidad hago estas actividades, vamos a hacer un cuento con las mamás. Tú tenías Y libertad ahí viene, de ser creativa ahí en el jardín, o sea, de aportar tu creatividad. sí, de ser creativa, de que venía el Día del Niño y me reunía con las mamás, ¿y qué les hacemos? Y ponemos esta música, y luego me gustaba dar, por ejemplo, las reuniones a las mamás, pues ya ponía mis diapositivas, íbamos punto por punto, las mamás aportaban. O sea, yo, yo creía que era lo mejor porque pues estaba sola, no tenía que pedir opinión de alguien más y las mamás aportaban. Y la supervisora también pasó lo mismo, Al principio fue complicado porque ella quería que me quedara en el primer jardín de niños que le platico que estaba lejos, que me quedara ahí a vivir y nada más los fines de semana me regresara a Durango y como no se logró, pues ahí se conflictuó. Pero después me terminó queriendo. O sea, ya me decía, ven a supervisión y vamos a platicar. Y luego ella empezó, en los consejos técnicos era como, ay, la maestra, y como lo hace Andrea. Y Andrea, o sea, ya, ¿Y ya por qué ya no te quedaste? ¿En ese tiempo fue cuando te casaste y veniste con tu esposo? ¿O por qué no te quedaste en ese lugar que te gustaba mucho? No, el principio me mandaron a Pánuco de Coronado, estaba más adentro, ahí éramos dos maestras. La maestra que era la directora del kinder, ella sí vivía ahí porque ella era de Guadalupe, Victoria, pero se casó con un señor de ahí cuando ella recién llegó, así como yo, y ya se quedó allá a vivir. Ok. Pero yo no me quería quedar por lo mismo, porque no quería vivir sola, estar lejos de mi mamá y de mis hermanos, mis sobrinos, y tener que estar viniendo solo los fines de semana. Entonces hice hasta lo imposible, buscamos personas hasta que mi tía nos ayudó a que yo viajara. En ese tiempo yo viajaba con dos maestros del CECITET, que es como bachillerato. Pero luego ya pasó un año y ya fue donde me acercaron un poquito más acá donde yo ya era directora sola. Ok. Entonces, ¿Ahí pues eso es lo que cuánto tiempo estuviste ahí? ahí sí estuve mucho, casi 2 años o 3, Ok. porque no me podía mover a Durango, porque te piden ciertos requisitos para poderte mover, entonces como que todavía no los cumplía. Ok. Y ahí estuve 3 años. Otra parte donde también yo sentí que fui muy plena y muy feliz fue cuando me independicé, ¿En qué sentido? ¿De eh, tus papás? ¿O en qué sentido te sí, independizas? sí, yo ya vivía en un departamento nada más que había ahí algo que no me gustaba, que es donde le digo que ya identifiqué. Era un edificio muy bonito en una muy buena zona en Durango. Me gustaba mucho el lugar, la zona, todo. Pero compartía con las personas que ahí vivían. Eran como habitaciones, pero compartíamos la sala y la cocina. Ok. Casi siempre eran puros, bueno, a mí me tocó en esa época que eran puros como ejecutivos, como puros señores ejecutivos que venían de otras ciudades y consiguieron empleo en Durango. Ok. Pero en la habitación que yo rentaba era de 2 personas, porque en ese tiempo pues no podía pagar Individual. una habitación sola, ajá. Pero estuve mucho tiempo sola porque no sé, No llegaba no otra sé, persona. no llega otra persona. Pero luego entonces estaba muy a gusto, porque
Yo en ese tiempo abrí una tienda de abarrotes con mi hermano, porque Ok. fue la pandemia. Entonces yo en las mañanas me iba a la tienda de abarrotes y ahí la cuidaba, bueno, ahí trabajaba y luego ahí mismo trabajaba yo en línea mandándoles a las mamás las tareas y todo porque se vino la pandemia. Y luego ya cerraba la tienda y ya me iba al gimnasio. O sea, prácticamente yo hacía lo que quería, porque en realidad yo ya no dependía de alguien. O sea, yo me pagaba mis propios gastos, Ok. Y tomabas tus ¿verdad? No, propias decisiones y hacías prácticamente pues lo que a ti te gustaba o lo que tú querías hacer. sí, ya después de ahí yo me iba al gimnasio, regresaba al departamento, me bañaba, me dormía y la misma rutina. Los fines de semana salía con mis amigas. Si quería, yo podía decirle a mi hermana, ah, sí voy a tu casa o sabes que ahora no puedo. Porque de otra forma, cuando vivía con mi mamá, era como tienes que ir. Ok, O sea, y no podía decir no voy. ok, Porque mi mamá no manejaba, entonces yo la movía. O sea, antes como que mi mamá cuando ya nos quedamos ella y yo, era como de, siempre me estaba marcando, ¿dónde estás? ¿A qué horas vienes? Necesito que me recojas, necesito que me lleves. Y como yo dependía de ella económicamente, ok, por comodidad, porque pues mi sueldo me lo gastaba en mí, decían, pues mamá paga todo. ok. ¿Qué edad tenías Entonces, en ese tiempo, en ese momento? ya estaba grande, tenía casi 20. Bueno, cuando viví con mi mamá sola, mis hermanos se fueron y yo tenía como 28 más o menos, no O- recuerdo, pero sí duré un lapso viviendo con mi mamá y yo solas, nada más. Ok. ¿Tus papás se habían divorciado mucho tiempo antes? Sí, ellos se divorciaron cuando yo tenía 7 años, Ok, pero mi papá siempre ha sido un papá presente, o sea, no es como las parejas que se separan y ya nunca ves a tu papá. exacto. No, inclusive mi papá iba a los cumpleaños de mi mamá, cuando mis hermanos se graduaban, iba a la casa, pues es un papá como si nunca se hubiera ido, este, solo que vivía en otra casa, ¿verdad? Con su pareja. Ok, Pero al final, pues solo nos quedamos yo y mi mamá. ok, muy bien. En- Y entonces dices que esta ocasión también fue un momento donde tú te sentías plena, porque estabas independiente y podías hacer, organizarte de la manera que a ti te convenía. Ya trabajabas, te pagabas tus propios gastos, tomabas tus propias decisiones y ese también fue un momento donde te sentiste plena. sí, y una esposa de un primo mío tenía en Durango un spa para niñas. ¿Ok? Ya tenía tiempo con su negocio. Entonces en la pandemia, pues lo tuvo, pues ya no se podían hacer fiestas infantiles. Entonces ese lugar lo utilizó para dar como pasantías a las niñas de colegios. Entonces yo le hablo, se me ocurre la Qué idea, son y, pasantías? por ejemplo, como para que los niños no se queden atrás, en la pandemia las maestras les mandaban tareas Ok, y pues las hacían conmigo. ok, Y hacemos actividades. Entonces, yo hablo con ella y le digo, ay, ¿por qué ese espacio no lo hacemos pues así, verdad? Yo puedo ser la maestra, ella conseguía a las niñas de los colegios y yo veía las actividades que les mandaban sus maestras de los colegios y así no se quedaban atrasadas. ok. Y tuvimos mucho éxito, porque tuvimos como casi, no me acuerdo si 10 niñas y pues cobrábamos bien y nos íbamos mitad y mitad ella y yo, porque ella era la dueña de las instalaciones y pues yo era la que daba la que tenía la responsabilidad de las niñas. Ok. Y luego después lo volvió curso de verano en abril o de Semana Santa, algo así. Y luego ya se le ocurrió a ella hacerlo curso de verano en los meses junio, julio, que fue cuando yo ya decidí renunciarle porque me vine acá con mi esposo. Ok. Pero también estaba muy padre, porque tenía 2 sueldos, el de la SEP
el de las pasantías, y luego pues viví en el departamento te digo, porque estaba sola. Ya después llegó una muchacha que estudiaba en su profesión, está jovencita, estudiaba su profesión, que ya después, no fue incómodo, pero pues tampoco no me gustaba compartir cuarto, ¿verdad? Con alguien. Entonces esa parte también como que de alguna manera me influyó para que no, pues yo no puedo estar viviendo, pues así, o sea, pues con alguien, o sea, pues fue cuando mi esposo me pidió matrimonio. Ok. Pero esa también fue un momento donde yo me sentí muy plena porque yo le decía a las personas si quería o no, no dependía de nadie, estaba generando mi propio dinero. ¿Y todavía viviste un tiempo en Durango cuando te casaste? No, En, no, desde que te casaste te viniste para acá. sí. Ok. Pero aún así estabas acá ya con tu esposo y por un tiempo también te estabas sintiendo plena. Pues al principio, porque yo buscaba mucho mi independencia, o sea, yo buscaba tener una familia, o Ok. sea, no estar viviendo la vida de mis hermanos. O sea, como que yo decía, es que ellos tienen su esposo, sus hijos, su casa, entonces yo, ¿por qué no tengo lo mío? Y decía, o sea, yo siempre estaba con mi mamá en una casa o en otra, o ellos venían a la casa de mi mamá, pero ellos tenían ya su vida, su organización, estaban creciendo, entonces era como que, ¿por qué yo no? O Entonces, sea, cuando tú entonces, te casaste con esa idea que también tú querías tener tu propia familia, ¿verdad? Tus hijos o tu esposo, etcétera, ¿verdad? Formar tu familia. ajá, sí, Ok. sí, como yo también así llegar en mi coche, ¿verdad? Así de que con mi familia, o sea, como también decir, no, nosotros hoy no podemos porque vamos a hacer esto, ¿verdad? O sea, como esa parte que ellos hacían, ¿verdad? Ok. No que nada más estar con mi mamá y hacer lo que mi mamá decía. Sí. Era como, porque al final pues era la abuela y la mamá, entonces pues mi mamá siempre tenía que estar ahí. Sí. Entonces, tú, por ejemplo, dices que tu ilusión o lo que te hacía feliz o lo que crees que te iba a hacer feliz era hacer lo mismo que tus hermanos, que tener su familia, sus hijos, sus actividades, sus propios asuntos personales, porque en realidad tú estabas muy como dependiente de tu mamá. Entonces, lo que querías era dejar esa dependencia y tratar de hacer algo similar a lo que hacían tus hermanos, que era tener su familia, sus actividades, sus hijos, etcétera. Sí, Eso era lo que tú querías hacer también. Ok, sí, sí, o no depender como, o sea, no como hacer lo que mi mamá decía, ok, como de ven por mí, recógeme, llévame, y que lo tenía que hacer porque al final del día pues dependía de ella, porque en lugar de yo aportar y lograr esa independencia, pues era más cómodo para mí, como pues que ya pagué todo y pues no me cuesta nada moverla, llevarla, pero ya después sí fue como que, oye, pues, o sea, pues soy una persona independiente, o sea, respeta si me quedo 2 horas en el gimnasio, o por ejemplo, a mí sucedía mucho que si salía de fiesta con mis amigas, mi mamá ya le decía a mi hermana, así de, oye, se fue de fiesta y aquí no aporta nada. Entonces se creaba también un conflicto de, oye, pues, ¿qué te pasa? Ayuda a mi mamá, pues, ¿cómo te vas? Y entonces también esa parte de mí era como muy pesado para ya no se podía sobrellevar, ¿verdad? Porque ya había situaciones ahí de conflicto. sí, y mi mamá todo o sea, como que mi mamá todo les comentaba, no había también esa parte de respetar, como Ok. de, oye, no tienes que irles a decir todo lo que hago y lo que no. Y ya cuando me independicé, pues nadie, o sea, pues no, ellos no sabían si hacía una cosa o no hacía otra, Exacto. o sea, pues, ajá. Y cuando tú ya te casaste con tu esposo, ¿también sentías esta sensación de plenitud, de estar viviendo tu manera independiente o de alguna manera también te sentiste un poquito dependiente de tu esposo?
Mm, pues es que sí, yo siento que sí, me sentí como dependiente, Miss, porque llegué al país, ¿verdad? El idioma. Y luego, por ejemplo, solo teníamos un coche y bueno, aparte no, hasta la fecha no me he animado a manejar. Entonces, como que dependo de él en esa parte. Y, y luego también, ¿Sabes manejar? yo sí sé manejar Ok. mis... Y ahorita Durante, ¿cómo es tu estatus migratorio aquí en Estados Unidos? El tuyo. es residencia, Miss, y Ok, tengo la mitad de la licencia de conducir. ok, Y la verdad, no, hecho decidia por hablar, ir a tomar los cursos y ya me den mi licencia completa y agarrar mi camioneta que la acabamos de comprar y mi esposo la usa ok, y el otro coche está estacionado y yo hacer mis cosas. claro, Esa muy bien, parte sí, la verdad, sí excelente. me falta. Pues mira, me estás dando información muy interesante que entonces yo creo que lo que podemos hacer es, yo creo que te puedo apoyar a que establezcas algunas metas, ¿verdad? Y que yo te pueda acompañar a que logres unas metas. Por ejemplo, ahorita, con lo que me estás diciendo, se me ocurre, una de ellas podría ser obtener tu licencia de manejar, que la tengas ya Sí. completa. Esa podría ser una de las metas que podrías empezar a trabajar. A lo mejor, como también me decías, bueno, a veces no me siento plena o no me siento plena como cuando estaba en México o como cuando era independiente. Quizá alguna de las cosas que te está frenando a sentirte plena es que no estás totalmente independiente, por ejemplo, porque no tienes, a lo mejor en este país realmente se necesita un vehículo para hacer muchas cosas. No tiene que ser el último modelo, pero sí se necesita un vehículo funcional que te lleves, simplemente ir al súper, simplemente ir al gimnasio, simplemente, hoy tengo ganas de ir de compras, ¿no? Y salirte y no tener que esperar que alguien te traslade o te lleve. Entonces, yo siento que sí hay cosas buenas que se pueden hacer, por ejemplo, como te decía, establecer algunas metas y yo te puedo apoyar, yo te puedo acompañar a que trates de lograr esas metas. Me gustaría que ahorita, y bueno, yo te sugería, por ejemplo, que pusiéramos una de las metas, a lo mejor conseguir tu licencia completa, que podría ser una. Y yo te voy a decir cómo vamos a trabajar con eso. Vamos a aplicar un método, por ahí hay un método que no sé si has oído hablar de él, que se llama SMART. No, No, bueno, es un método que te ayuda a que consigas tus metas y yo te puedo apoyar con ese método para que lo conozcas y vayamos paso a paso a que tú consigas eso que quieres. A lo mejor tú sí, también. porque ahorita que lo menciona, por ejemplo, en Durango, pues yo me iba siempre, porque así era mi mamá, a arreglarnos las uñas, a arreglarnos el cabello, de compras, era mucho de ir al gimnasio. Entonces mi esposo es como en esa parte, pues lo entiendo, ¿verdad? Es hombre. Entonces, por ejemplo, él es súper decidioso, o sea, muy decidioso. Entonces es como que, oye, quedamos que íbamos a iniciar el año en el gimnasio y él es como de, o sea, lo entiendo, porque batalla mucho para caminar con uno de sus piernas. Entonces, y dice, oye, es que estoy cansado del pie, o sea, no lo puedo jugar mucho. Y yo, o sea, me quedo como usted distrada porque digo, oh, yo sí quiero. O, por ejemplo, me quiero ir a pintar el cabello y pues él no quiere estar ahí sentado esperando 2, 3 horas. Me quiero ir a sacar la ceja y pues para él es como, ay, pues te espero en el carro. Entonces, sí siento que esa parte como, sí, pues hasta como persona siento como que me voy dejando porque no, pues quién me lleva o no lo puedo tener ahí tantas horas o pues no. Digo, bueno, él si no quiere está bien, pero yo sí quiero hacer las cosas. Ok.
No sé si, bueno, yo creo que en una media hora te puedo explicar cómo funciona esto del método SMART para conseguir las metas. Si tienes Ajá. tiempo, lo podemos